Señor exministro y excandidato a la presidencia de la República, Andrés Felipe Arias, muy buenos días. Ministro, buenos días a ti, a la mesa y a todos los oyentes. Bueno, ministro, alcanzamos a ver un documento producido por la Cancillería colombiana y dirigida a las autoridades de los Estados Unidos pidiendo otra vez la extradición suya, de acuerdo a los tratados vigentes entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos tratados vigentes y a cuenta de qué el gobierno está ejerciendo esta presión? Y entonces ahora dice que es cumpliendo las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia, que al mismo tiempo que juez de conocimiento es juez de penas y medidas de seguridad. Eso pues no ha sido así nunca. Y a la Corte no se la puede convertir en juez de penas y medidas de seguridad, no faltaba más. Pero cuéntenos usted, que es la víctima de esta persecución política infame, ¿qué es lo que está pasando realmente? Ministro, lo que está sucediendo es uno de los mayores ensañamientos que hayamos podido concebir contra una persona, una familia y al final del día contra un partido, contra una línea de pensamiento y contra la justicia de Colombia. Antes de tocar el tema de extradición, solo déjeme decir algo. Yo le garantizo, le juro, créame, que si yo hubiera cometido un delito, yo estaría en mi país respondiendo. A mí me condenaron de la manera más injusta, de la manera más atroz, violándome todos los derechos, el de defensa, el del debido proceso, y no me quieren dar el derecho a una segunda instancia, como se lo acaban de dar en marzo de este año todos los colombianos, con la excepción de los exministros del presidente Uribe. Así fue como se pronunció en esa ocasión la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Entonces, por eso yo busco refugio en este país. Yo me vengo a Estados Unidos a buscar justicia, la justicia que no encontré en Colombia. Yo vine a este país a buscar el asilo y el refugio porque me siento en la obligación, ante un delito que no cometí, de resistir esa injusticia por mis hijos, por mi esposa y por Colombia. El día que a mí me dieron la libertad, ministro, el juez le pidió al fiscal del caso que la única forma en que él podría seguir adelante con el proceso de extradición era si le llevaba un documento del gobierno colombiano que certificara que hubiera un tratado vigente de extradición entre Estados Unidos y Colombia. El fiscal del caso miró inmediatamente a su equipo de apoyo, dentro del cual se encontraban funcionarios del Departamento de Estado, y le respondió al juez que él no podía hacer eso, que él no tenía esa posibilidad, simplemente porque no hay tratado de extradición. Eso fue el 17 de noviembre de este año. Pues bien, el 21 de noviembre, el ministro de Justicia de Colombia ratificó públicamente en una conferencia nada más y nada menos que con fiscales de Estados Unidos en la ciudad de Cartagena, que efectivamente no hay tratado de extradición. Cuando usted se mete a la página de internet de la Cancillería, a la Biblioteca Virtual de Tratados, y entra en tratados bilaterales, Estados Unidos, hay una lista de convenios y tratados entre ambos países, y en las columnas de la derecha se identifica si el tratado está vigente, dice vigencia, y puede ser sí o no, es una respuesta binaria, sí o no, es blanco y negro. Entonces usted va al de 1979, que es el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, y dice claramente que no está vigente. Tan no está vigente el tratado, que esa es la razón por la cual el gobierno de Colombia hoy le puede ofrecer y cumplir a las FARC que no los van a extraditar hacia los Estados Unidos, a pesar de como 70 solicitudes de extradición de parte de cortes federales de este país. Tan no está vigente el tratado que cada vez que la Corte Suprema de Justicia niega una extradición, en su providencia deja claramente establecido que no hay un tratado vigente de extradición entre Colombia y Estados Unidos. Tan no está vigente el tratado que
usted lo mencionaba ahorita al iniciar el programa, que cuando se dio el caso del señor Walid Maclear, hubo un conflicto, una tensión entre dos países que lo solicitaban, Estados Unidos por un lado y Venezuela por otro lado. El propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, dijo públicamente estas palabras: no tenemos tenemos un tratado de extradición con Venezuela, no con los Estados Unidos. Y por eso es que él, o según él, toma la decisión de enviar a ese señor a Venezuela y no a Estados Unidos. Entonces nosotros estábamos realmente tranquilos y confiados, de pronto ingenuamente, porque cuando uno no es ministro, cuando uno hace esas cosas, uno no se las imagina, uno no cree que sean capaces de hacerlo. Y cuando el viernes en la noche vemos que la Cancillería radica un documento ante el fiscal del caso, que se lo presenta al juez diciendo que en mi caso sí hay tratado, que básicamente esto, que Colombia no tiene tratado con Estados Unidos, pero Estados Unidos sí tiene que tener un tratado con Colombia y que por lo tanto, aunque al principio no me pidieron bajo el tratado, porque no lo hicieron, ahora están rectificando y diciendo que sí me piden bajo un tratado. Que el tratado está vigente para mí. Es una aplicación tan selectiva de la justicia, ministro, tan distorsionada, tan ensañada, que eso nos tiene, pues, como, ¿qué le puedo decir? O sea, es como ya el extremo del ensañamiento, de la persecución a mí, a mi familia, a mis hijos. Yo no sé, yo me pregunto mucho qué le hicimos al presidente Santos, qué le hicimos a la canciller. Ayer veía, ella decía, nosotros no perseguimos a nadie. Ayer tenía yo, y esto hace parte pues de un expediente grandísimo que tenemos aquí para el proceso de asilo y de refugio, y unas denuncias en Naciones Unidas que tenemos, un documento en donde ella públicamente, antes de que se hubiera dado mi condena, pedía desde Brasil, en una reunión de los BRICS, en 2014, en julio, antes de que se conociera el fallo, que me buscaría deportar ella. Así lo dijo públicamente, todo eso lo tenemos documentado. En fin, ha sido tanta la persecución, pero aquí seguimos, pues, aferrados a Dios. Dios lo ve todo y Dios tiene que estar de nuestro lado. Esta es una batalla que yo pienso, y lo conversaba con Cata, mi esposa, que ya ni siquiera es solo por nosotros. Esto es una batalla por una justicia de Colombia que está despedazada, por una democracia que se está despedazando. Y bueno, vamos a seguir en esto con la ayuda de Dios y de ustedes, ministro, y de la gente que nos respalda, nos apoya, y vamos para adelante porque no tenemos de otra. Doctor Andrés Felipe Arias, en derecho internacional no hay tratados consuetudinarios en el derecho internacional moderno, ni tratados supuestos ni tratados escondidos. Entonces, si hay un tratado de extradición, ¿qué le cuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores acompañar el documento que mandó ante la Corte, acompañado del tratado? ¿Por qué no manda el tratado? Claro, así es, y bueno, por supuesto, el equipo de abogados, pues, un equipo que hemos podido reunir, es un equipo espectacular, o sea, son unas personas tan, no solo inteligentes, sino tan entregadas a esta causa. Están ya construyendo los argumentos. Y pues yo soy un lego en la materia, aunque me vuelvo como un empírico ya en derecho penal, en derecho constitucional, en derecho internacional. Les decía, mire qué curioso, o sea, qué forma tan interesante que concibió la Cancillería para engañar a Estados Unidos de aquí en adelante. Firme un tratado con Estados Unidos, internamente lo repudia con una corte y va y le dice a Estados Unidos que usted no lo tiene que cumplir, pero Estados Unidos sí. Supóngase el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, ministro, que suscribimos con Estados Unidos. Supóngase que la Corte Constitucional lo hubiera repudiado o lo hubiera declarado inconstitucional, como sucedió a mediados de los 80 con el Tratado de Extradición. Y entonces, según esta tesis nueva,
Colombia podría ir a Estados Unidos bajo ese escenario hipotético a decirle, mire, yo internamente el Tratado de Libre Comercio no lo puedo cumplir, pero eso no quiere decir que el tratado no esté vigente. Usted me lo tiene que cumplir y yo le puedo exportar sin aranceles, pero usted a mí no. Es una cosa, ministro, ya tan extrema, tan desbordada que yo pienso que no puede ser torpeza, no puede ser, tiene que ser algo ya muy preconcebido para hacernos este daño. Es como algo doloso, ¿sí me entiende? Es como algo ya premeditado para hacer el daño. Pero es que en derecho uno conoce los actos jurídicos unilaterales, que son los que producen efectos porque una persona se obliga válidamente ante otra sin contraprestación ninguna. Un acto jurídico unilateral puede ser un testamento. Un testamento, el que emite el testamento dispone de todo de parte de sus bienes para después de su muerte, y eso no tiene contraprestación ninguna. Pero en el mundo de los contratos lo que existe es un acto jurídico bilateral. Eso lo llamamos cuando cada una de las partes se obliga en función de las obligaciones del otro, lo llamamos un contrato sinalagmático perfecto. Esto es un tratado internacional, un contrato sinalagmático perfecto. En el momento en que un país declara que el tratado con otro país no existe, se acaba el tratado. No se acaban las obligaciones del uno. Es que cada país se obliga en favor del otro en función de la contraprestación que va a recibir. Esto es inaudito, que la Cancillería de Colombia diga que Colombia no está obligada con los Estados Unidos y por eso no cumple el tratado con los Estados Unidos, porque hay una sentencia que se lo impide, pero que sí le exige a los Estados Unidos que cumpla, en el caso suya. Eso es inaudito. Desde el punto de vista del derecho eso no tiene antecedentes. Ni eso se puede soportar, ni eso se puede sostener. De manera que a nosotros nos parece que son patadas de ahogado, que son deseos del presidente Santos de manifestar el odio, el frenesí de odio que mueve su pobre corazón en contra de quienes no están de acuerdo con él y de quienes se oponen a lo que está haciendo él con Colombia, arruinándola moralmente, arruinándola políticamente y entregándosela en manos de unos bandidos. Bandidos que sí están protegidos y que no van a ser extraditados porque el tratado no existe. Lo mismo que pasó con Walid Makled, a quien condenaron a vivir en lo profundo de un calabozo para que no fuera extraditado a los Estados Unidos, porque el tratado de extradición con los Estados Unidos no existe. Si no existe, no existe en ningún sentido, y Colombia no puede demandar su cumplimiento. Es tan elemental esto, es tan elemental, es tan obvio, señor ministro Andrés Felipe Arias, que estamos seguros de que el juez de la causa lo considerará y montará en cólera por lo que está diciendo la Cancillería, que en términos nuestros no es otra cosa que una falsedad en documento público, exigir el cumplimiento de una obligación que no existe porque carece de soporte, porque el soporte de la obligación de los Estados Unidos es la obligación de Colombia. Ahí se cruzan esas dos obligaciones formando lo que le digo, el contrato acto jurídico sinalagmático perfecto, donde la causa de cada una de las obligaciones es la obligación del otro. No sé si lo he complicado un poquito más todavía. Usted que es tan eximio economista, entonces los abogados los complicamos. Pero no se preocupe en absoluto, esto va a salir bien, tiene que salir bien, y los Estados Unidos tienen que entender que a lo que estamos sometidos es a una persecución política del señor Juan Manuel Santos y de la canciller en contra suya y en contra del Centro Democrático y en contra de todo lo que se parezca a Álvaro Uribe Vélez. Le quiero preguntar cuándo va a ser la próxima audiencia en su caso para conocer este histórico documento de la Cancillería colombiana. Nosotros tenemos como un par de semanas para responder este documento. Después hay como otra semana para que
la fiscalía del caso pueda mandar otro documento y ya el juez tomará una decisión, si fija audiencia, no, o simplemente toma una decisión sin audiencia. O sea, no sabemos. Pero lo que usted dice es muy cierto, ministro. O sea, desde el punto de vista del derecho, sin yo ser un experto, pues es evidente que es no sé, es como algo tan atroz lo que hicieron que a uno no le cabe en la cabeza, y esa es la preocupación. Es decir, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar? ¿Hasta qué punto de manoseo del derecho, así, o sea, sin sonrojarse, están dispuestos a hacer en un documento público oficial de la Cancillería para perseguirnos a nosotros? Y es que acordémonos que no soy solo yo, o sea, por supuesto, contra mí un ensañamiento brutal, y yo y mi familia hemos pagado un precio altísimo por haber defendido la línea de pensamiento y la línea del presidente Uribe, y por ser del Centro Democrático. Pero es que aquí estamos hablando de muchas otras personas. La persecución contra Diego Palacio, Sabas Pretel, Bernardo Moreno, Alberto Velázquez, María del Pilar Hurtado, César Mauricio Velázquez, Edmundo del Castillo, tantos militares y policías. Jorge Noguera. Bueno, tanta gente, no sé quién más se me escapa, es que ya son tantos, Luis Alfredo Ramos, tanta gente que se nos José escapa. Miguel Narváez. Y tantos Póngalo. militares. Bueno, Sí, José pues Miguel Narváez, es que parece que son 1.500 los militares. Mejía. Bueno, Por eso. Ya es tanta la persecución, tanta, que yo no sé en qué momento el país va a despertar a darse cuenta que aquí ya la democracia está siendo destrozada y las cortes están haciendo unas cosas que, sinceramente, yo soy honesto, yo no pensé que se atrevieran a hacer hace algunos años, cuando uno miraba el posible futuro de Colombia. Y ayer hablaba yo con unos venezolanos y me decían, ustedes no se están dando cuenta de lo que está pasando. Fue exactamente lo mismo. Y una parte del establecimiento que se quedó quieta, callada, porque no creen que pueda suceder. Y bueno, yo pienso que eso es lo que ya está sucediendo en Colombia. Ayer veía yo un trino del senador Alfredo Ramos pidiéndole a Dios fuerza para lo que se viene, y es lo que creo que debemos hacer. O sea, yo creo que ya se dio un paso con todo esto que ha sucedido, pues ayer en el Congreso, lo que ha venido sucediendo, esto contra mí, contra los compañeros del partido. Estamos ante la consolidación de una dictadura muy fuerte que se nos viene encima. Y no se me olvidaba casi nadie de los perseguidos, los demás del exilio: Luis Alfonso Hoyos, David Zuluaga, Luis Carlos Restrepo. En fin, esto ya es una cosa muy fuerte, ministro. Colombia tiene que despertar. Colombia tiene que despertar a lo que está sucediendo. Yo ayer le decía a alguien en la radio aquí en Miami, le decía, mire, no es que la paz sea el camino, como lo dicen los voceros de la guerrilla en el Congreso. La paz es el destino. El camino es la justicia y la seguridad. Así de simple es. Entonces, estamos en esto. Vamos a ver que Dios nos proteja, porque pues por encima de él no hay nada. Y nuestra voluntad de seguir luchando, por lo menos la mía está. Yo tengo la responsabilidad de luchar por mi esposa y por mis hijos hasta el final de mi vida. Así lo voy a hacer, porque además sé que esta lucha es una lucha por la justicia de Colombia. Bueno, tenga la seguridad de que no está solo, doctor Andrés Felipe Arias, no está solo. Con usted está todos los que se oponen a la injusticia, a la iniquidad, y con usted están todos sus amigos, y sus amigos no vamos a dejar de dar esta batalla, que no solamente es por usted y por su causa, sino por lo que usted y su causa representan para el futuro del país. Dios nos tenga de su mano. El día que aparezca un Estado que diga yo no estoy obligado a nada, pero el otro, el que contrató conmigo, ese sí está obligado a todo. Eso es tan absurdo y eso es tan idiota que no se le ocurre sino a una cancillería idiota
y a un presidente de la República al que no mueve sino el odio. Y después se atreve a decir que él nunca ha perseguido a nadie. Bueno, y entonces va a Asís en Italia y se compara con San Francisco de Asís. Era lo que nos faltaba, pero lo que son esas patrañas se caen. La gente entiende qué es lo que está sucediendo y póngase, como estamos todos, en manos de Dios. De manera, doctor Andrés Felipe Arias, que mucha fuerza, lo acompañamos. El porvenir de Colombia no puede quedar en estas manos impuras que son capaces de decir lo que a nadie se le ocurriría. Que un tratado rige para una de las partes, pero no rige para la otra. Y eso lo dice una Cancillería. No se necesita ser un jurista, se necesita ser un perfecto imbécil para sostener una cosa parecida. Doctor Andrés Felipe Arias, exministro de Estado, ex candidato a la presidencia de la República y por eso perseguido por este régimen atroz, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, ministro, a ti, a la mesa, a los oyentes. Una última cosita que me deje decir, ministro. A mí me hackearon todas las cuentas de Twitter que yo tenía. Abrí una nueva, es @AndresFel1973. Los invito a que me sigan, vamos a estar comunicando todo esto desde ahí y espero que el día de hoy vamos a subir con mi esposa otro video mostrando algunas cosas de todo este proceso, esta persecución del gobierno colombiano, de Juan Manuel Santos y su canciller en contra de nosotros, de mi familia, de mis hijos. Que Dios los bendiga, que tengan un buen día y seguimos en esta batalla por la justicia y por Colombia. Estaremos pendientes, ministro. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, ministro. Era Andrés Felipe Arias, exministro de Estado, dándonos cuenta de esto que es inaudito. Teníamos un tratado de extradición con los Estados Unidos. Las Cortes internamente dijeron que ese tratado no vale. Entonces Colombia dice olímpicamente, no vale para mí, pero sí vale para usted. ¿Se le ocurre a alguien semejante imbecilidad? ¿Habrá un estudiante de Derecho que no comprenda inmediatamente la iniquidad de semejante postura? ¿Qué son los contratos inalagmáticos perfectos? ¿Qué son? Y cómo cada una de las obligaciones de las partes tiene causa en la obligación de la otra. Por Dios, canciller, alguien en la Cancillería que se matricule en una escuela de Derecho y que no tenga la mala fe suya, que es una mala fe proverbial. Andrés Felipe Arias estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7:03 de la mañana.